Último vídeo para montar nuestro aula. Ya tenemos los elementos creados, tenemos una configuración de una serie de elementos y nos queda configurar los dos últimos, es decir, nos queda configurar lo que son los canales de texto y voz y lo que serían las categorías, lo que en definitiva hemos llamado como asignatura. Bien, pues una vez que terminemos de configurar estos elementos, ya automáticamente podemos empezar a trabajar con las clases. Y a partir de ahora sería ya invitar a personas para que pudieran acceder aquí y poder definir esos roles. Pero antes de nada, vamos a ir al siguiente nivel de configuración. Y el siguiente nivel de configuración dijimos que después del servidor iban las categorías. Bien, las categorías las tenemos aquí, matemática y física. Voy a salir de voz matemática, sabéis que si yo pincho en voz física, entro en voz física, que aquí estoy como dentro de voz física, voz matemática, entro en voz matemática. Si quiero salir de las dos, es tan fácil como aquí abajo, fijaros que decimos que aquí nos dice que estamos conectados a voz matemática, ¿vale? Si pincho aquí, dice voz física, aula primero bachillerato, ¿vale? Con esto nos deja enseñar la pantalla, lo veremos un poquito más adelante, y con esto desconectamos. Si desconecto, fijaros que ya no aparecemos dentro de ninguno de los canales, aquí dentro de las categorías, ni categoría ni canal, no aparezco en ningún sitio. Bien, entonces, igual que he definido un rol para lo que sería el servidor, es decir, para mi aula, voy a definir un rol para lo que sería mi categoría, es decir, mi asignatura. Tengo una para mi aula, otra para mi asignatura y veremos que tengo otra para cada uno de los canales de texto y voz. Bien, es muy sencillo y es muy fácil. Fijaros, si me meto en matemática, voy a cerrar aquí física, para no liarme, me meto en matemática, botón derecho, editar la categoría, fijaros que me dice vista general, el nombre, y aquí en permiso volvemos a tener lo mismo. En principio solamente me sale everyone, pero si pulso más, aquí tengo alumnado y profesorado. Si le digo que quiero que entre el alumnado, fijaros cómo aquí ya puedo definir los roles para uno o para otro. Bien, entonces, ¿qué diferencia hay entre los permisos que le doy a la categoría, es decir, a matemático o a física, con los permisos que le he dado al canal, es decir, al aula? Bien, vamos a decirle que el alumnado no puede crear invitación y everyone no puede gestionar el canal. En realidad esto es simplemente educativo. Acordaros los filtros tal y como lo hemos visto en la parte del canal, en la parte del aula. Esto es simplemente para que veáis qué pasa, qué sucede aquí. Bien, voy a guardar los cambios de everyone, entro al alumnado, vale, lo tengo, ya lo tengo guardado, estupendo. Y voy a cerrar y vuelvo otra vez a lo que es el canal. Fijaros que si me meto en el canal de física, botón derecho, editar la categoría y me voy a permiso, everyone está pues como venía al principio lo que es el canal de matemática, y aquí si le doy y le digo que añade el alumnado, fijaros que pasa exactamente lo mismo. El alumnado de everyone están por cero, es decir, que son independientes. Cada canal tiene su filtro o su forma de darle permiso a cada uno de los roles. Bien, entonces, ¿para qué sirven los roles que le he dado, los permisos que le he dado a lo que sería esta categoría? Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir a texto matemática y a voz matemática. Voy a ir por orden, voy a decirle a texto matemática y fijaros que texto matemática, en cuanto me pongo encima, aquí me aparece cómo editar el canal. Botón derecho también hace lo mismo, editar el canal. Vale, voy a decir que voy a editar el canal. Y en editar el canal me sale el nombre como siempre y fijaros que aquí me salen los permisos. Y fijaros que en los permisos me sale que everyone tiene quitado gestionar el canal y alumnado tiene quitado crear invitación. ¿Eso qué significa? Bien, significa que voy a cerrar. Todo lo que tenga en el canal de voz en principio va a depender de lo que tenga en lo que es la categoría. En este caso lo que hemos dicho es la asignatura, ¿no? Entonces, todo lo que esté dentro de una categoría va a depender de esa categoría. Bien, si eso es así, si me voy a voz matemática y le digo que quiero editar el canal, me voy a los permisos y efectivamente, alumnado tiene crear invitación tachado y everyone tiene crear invitación tachado. Pero llama la atención de una cosa. Fijaros que aquí me dice permiso sincronizado con matemática. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ahora mismo a everyone le digo, oye, no, que yo everyone aquí en matemática, en la parte de voz, que es la que estoy, yo no quiero que gestione el canal. Tacho, guardo el cambio y me dice permiso sincronizado con matemática. Sincronizar ahora me está preguntando. Es decir, yo puedo, o en definitiva, puedo definir los roles para todos los canales que estén dentro de
uno de las categorías, pero eso no quiere decir que independientemente pueda cambiarla. Esto me sirve como un reservorio, como un sitio donde voy a tener unos roles generales y una definición de esos permisos para que de forma conjunta todo lo que esté dentro de la categoría tenga el mismo rol, pero eso no quiere decir que yo no pueda hacerlo de forma independiente. Es más, si yo ahora entro en Voz Matemática, le digo que quiero editar el canal y en los permisos, aquí en Everyone, que lo quité, fijaros que me aparece como si quiero sincronizar. Aunque uno lo tenga tal y como está como matemática y otro no lo tenga como tal, me dice que aquí no hay una sincronización, que algo falla. Vale, pues entonces si yo le digo sincronizar ahora, me dice, ¿te gustaría sincronizar los permisos de Voz Matemática con matemática? Pues sí, vamos a sincronizar los permisos. Y fijaros como alumnado no cambia y Everyone, fijaros como sí cambia. ¿Veis? Como Everyone sí cambia. El único problema de esto es que si yo cambio uno, pues no voy a saber cuál de los dos me va a cambiar. Pero sí voy a detectar que aquí ha habido algún cambio, que algo he hecho de tal manera que esa prioridad lo he definido como diferente. Bien, esto sería la utilidad. En principio, como yo he definido muy bien, pues cómo serían mis perfiles, cómo serían los permisos que le doy a cada perfil, a cada rol, en la parte general, en la parte del aula, es decir, en la parte del servidor, yo aquí no voy a entrar a definir nada, es decir, me voy a salir de aquí, me voy a entrar aquí a matemática y voy a decirle que me edite la categoría y en los permisos voy a dejarlo tal y como está y vista general, y alumnado dejarlo tal y como está. Es decir, lo que estoy diciéndole de esta manera a los permisos por la categoría matemática es que todo se quede tal y como está en el rol del alumnado. Es decir, si aquí le digo que el alumnado puede crear invitaciones en los permisos generales, él puede invitar a gente de fuera, independientemente de que el rol del alumnado le diga que no puede hacerlo. Aquí si le digo que sí, sí lo puede hacer. Así ya veis que es más prioritario o tiene más peso lo que son los permisos que se crean en la parte, en el nivel de configuración más bajo, es decir, los canales de texto y los canales de voz, mucho más que los que hemos definido dentro del servidor. Es decir, puedo definirle prioridades diferentes a cada uno de los roles dentro de los canales de texto y voz que en el servidor lo tengo de forma general. De forma general el alumnado hace esto, pero en este canal de matemáticas se comporta de una manera, en el canal de dibujo se comporta de otra, en el canal de voz de tal, en el canal de texto de tal, se comporta de formas diferentes. Pero de forma genérica el alumnado tiene una serie de permisos que una vez que entra al canal, estos son los genéricos. Y luego yo le hago unos particulares por asignatura, incluso unos particulares por canal de texto y voz, para que de una manera o de otra se comporte de forma independiente. Bueno, y con esto hemos terminado de definir nuestra aula, nuestras clases y nuestros roles para los alumnos, es decir, nuestros roles y las prioridades que tiene de cada uno, los permisos que tienen cada uno de los roles. Que hemos empezado con definiendo cómo sería la configuración del usuario, es decir, de mi canal, de mi cuenta, de qué es lo que voy a encontrar en cuanto a cómo va a ser el micrófono, cómo va a ser el altavoz, cómo voy a hablar, etcétera, etcétera. Después he definido cómo serían las prioridades de lo que sería el aula, lo que hemos dicho que serían los diferentes servidores que puedo tener yo en el proyecto. Fijaros que aquí yo puedo decirle que quiero añadir un servidor, crear un servidor, y este va a ser, pues, por ejemplo, el aula de segundo de bachillerato. ¿Acepto? Y aquí tengo otro aula diferente. Bueno, va a salir para invitar. Y aquí tengo otro aula en la que yo puedo entrar y puedo hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ya he definido la configuración del aula, de lo que sería el servidor, y me voy a definir las diferentes categorías, pues cada una en ese caso de las asignaturas. Y después de definir las categorías, voy a definir los canales de texto y voz, para que cuando entren aquí puedan hablar con el micro y puedan hablar mediante texto. Os comenté que esto es un poco una forma de definir el orden de las clases, que es posible pero que no es la única. Fijaros que yo puedo hacer que cada servidor sea un aula. Y aquí este aula, pues que aquí lo tengo dentro del ajuste de servidor, como aula 1 bachiller, podría crear que fuese, podría decirle que esto fuese mi aula de física y que solamente hablara, voy a decir a guardar cambio, y que mi servidor hablara de asignatura. Y que este, que pone la A, pues fuese de matemática o lo que sea. Con lo cual yo tendría cada uno de los servidores a cada asignatura. Y luego tendría solamente una categoría, donde esa categoría tendría un canal de texto y un canal de voz. Entonces podría hacerlo por diferentes asignaturas. Incluso todas las asignaturas, si yo tuviese diferentes cursos, primero, segundo, tercero, yo puedo coger y decir, venga, pues esta va a ser matemática, esta va a ser física, tal. Pues todas las asignaturas las pongo juntas. En cuanto monto una encima de otra, fijaros que se crea una especie de carpeta. Y esa carpeta
le puedo decir que los ajustes la puedo llamar, pues este va a ser primero del curso CSB. Vale, listo. Pues ya tengo la carpeta de primero CSB, que una vez que entre tengo mis diferentes asignaturas y una vez que entre la asignatura tengo aquí mis categorías y mis canales de texto. Con lo cual el orden ya veis que puede ser, podéis hacer o lo que habéis visto al principio o este que es un poco más avanzado, que ya controlo cómo funciona el programa y puedo ordenarlo mediante carpeta, de otra forma diferente. Una vez que tengo la carpeta con las diferentes asignaturas dentro, para quitarla o para que esa carpeta desaparezca es tan fácil como coger la asignatura, sacarla fuera, coger la otra asignatura, sacarla fuera. Y ya desaparece la carpeta y tengo la asignatura como diferentes servidores dentro del menú de servidores de aquí de la izquierda de Discord. Voy a eliminar el canal A que no me sirve, botón derecho, ajuste del servidor y aquí abajo eliminar servidor. Vale, elimino, ya lo tengo. Me pide el código de 6 dígitos que tengo desde la aplicación de Google. Y una vez que meta el código, ya tengo borrado ese canal. Y este canal de física, botón derecho, le voy a decir que ajuste el servidor. Acordaros que este era mi aula. Vale. Con lo cual guardo los cambios, salgo y ya tengo mi primero de bachiller. Y dentro del primero de bachiller tengo mi matemática y mi física. Fijaros que en cuanto entro de nueva, siempre me pide que invite gente. Voy a meter un alumno y voy a ver cómo aparecería por aquí. Ya de todas maneras, todo el tema del proceso que hace el alumno para entrar en lo que es el formato de trabajo de Discord, lo voy a hacer en otro vídeo aparte. En principio, cierro esto de aquí y me quedo con lo que sería mi aula, tal y como voy a estar trabajando en ella. Bien, voy a meter un alumno. Bueno, ya tenéis toda la formación en Discord, ya tenéis todos los elementos para empezar a dar las clases. En el siguiente vídeo, ¿qué os pongo? Os pongo un ejemplo de utilización de lo que es Discord, tanto como profesor como alumno, es decir, cómo se trabaja entre ellos viendo lo que son las dos pantallas, lo que vería el alumno y lo que vería el profesor. Muy bien, espero que haya sido útil y nos vemos en los siguientes vídeos.